¿Qué es lo que viste cuando entraste en la casa? Un macabro asesinato. Había sangre por todas partes. Habían destripado a la víctima. Era una escena muy gore. Se encontró una espada. Estaba doblada por la mitad. Se planteó la pregunta de ¿quién podría haber hecho esto? Un rastro de pruebas. El sospechoso había saltado por la ventana del segundo piso para escapar. Encontraron papel higiénico lleno de sangre en el suelo. Si apuñalas a alguien de forma tan violenta con una espada, es probable que te cortes. Dejó sangre en la escena del crimen. Los vecinos vieron un Volkswagen. Fue muy sospechoso. ¿La víctima era un objetivo? Le gustaba mucho apostar. Era conocido en los casinos de la zona. Después del asesinato, había accedido a muchos de los vehículos de Martínez. Cuando fuimos a entrevistarlo, fue rotundo en que no podíamos entrar en su casa. Cuéntame cómo fue ese día en el que recibiste la llamada con la noticia de la detención. Fue probablemente el día más mágico de mi vida. Todas las nubes negras se despejaron. Por fin iba a tener respuestas. Hola, soy Paula Zahn. Y esta noche vamos a hablar del caso de La Mesa, California, a tan solo 15 kilómetros del centro de San Diego. Esta ciudad, conocida como la joya de las colinas, fue el escenario de un misterioso asesinato que parecía sacado del guión de una película de terror. La extraña lista de sospechosos que la policía tuvo que ir descartando complicó aún más la investigación e hizo mucho más difícil a los seres queridos de Scott aceptar su trágica pérdida. La Mesa, California. El 17 de junio de 2006, pasadas las 3:30 de la madrugada de un tranquilo sábado, la policía recibió una llamada de una Karen Stacy completamente aterrada. Desesperada pedía ayuda para su prometido Scott Martínez. No cogía el teléfono. Estaba preocupada de que hubiera tenido algún problema médico. Los servicios de emergencia se dirigieron a la casa del hombre de 47 años. Los bomberos y la policía respondieron. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Karen Stacy les estaba esperando. Les dijo que la puerta del apartamento de Scott, en el segundo piso, estaba cerrada con llave y que ella no tenía la suya. Utilizaron una escalera para llegar a la ventana del segundo piso y poder mirar dentro del apartamento. Uno de los bomberos vio a una persona que parecía necesitar ayuda. Los bomberos tiraron la puerta abajo y se encontraron con una auténtica pesadilla llena de sangre. Scott Martínez estaba tirado en el suelo, víctima de un ataque brutal. Parecía evidente que la víctima estaba ya muerta. Sí. Había mucha sangre por toda la sala de estar. El detective de homicidios Greg Ranji fue convocado a la escena. Ranji llevaba solo 1 año en homicidios, pero ni una vida entera en la policía lo habría preparado para la escena del crimen tan espantosa que encontró. ¿Qué viste cuando entraste en la casa? Había sangre por todas partes. Habían destripado a la víctima. Era una escena muy gore. Y la causa de las grandes heridas de Scott estaba en el suelo, justo encima de su cabeza. Una gran espada cubierta de sangre. ¿Cómo era la espada? Era una espada de unos 90 centímetros de largo con un puño de bronce. Ambas caras de la hoja estaban afiladas. La describiría como una espada de estilo medieval. La hoja parecía estar doblada a causa de la gran fuerza utilizada durante el salvaje ataque. Cualquier duda sobre de dónde había salido esa inusual espada se resolvía con solo mirar un poco por el apartamento.
había varias armas similares en la misma casa. ¿Había alguna duda de que el arma del crimen probablemente formaba parte de la colección de Scott? No. Había tantas armas blancas en el apartamento que creímos que el arma del crimen ya estaba allí. Y había otras pistas en la escena del crimen que ayudaron a los investigadores a formarse una idea de cómo había ocurrido el ataque. Junto al cuerpo de Scott había una bolsa de una tienda de ultramarinos con su contenido esparcido por el suelo. Los investigadores pensaban que la disposición de estos objetos indicaba que Scott había sido sorprendido por su agresor, que llevaba la espada en cuanto entró en la casa. ¿Te pareció que Scott tuvo alguna posibilidad de defenderse? Sí. El señor Martínez era un hombre robusto, muy fuerte. Todo indicaba que opuso resistencia. Pero parecía que la pelea mortal había sido rápida. Las pruebas de sangre indicaban que había comenzado y terminado allí mismo, en el salón. A medida que la policía avanzaba por el apartamento, el rastro de la lucha se iba aclarando poco a poco. En el baño había gotas de sangre en el suelo de linóleo y varias más en el lavabo. También había un rollo de papel higiénico vacío tirado en el suelo. Creímos que esto era porque el sospechoso intentó limpiarlo todo después del ataque. Los analistas de la escena del crimen recogieron meticulosamente las pruebas en el baño, convencidos de que serían clave para identificar al agresor. Teniendo en cuenta la gravedad de la lucha y la brutalidad del asesinato, ¿pensabas que el asesino pudo salir del apartamento sin haber sufrido heridas graves? No, el sospechoso estaba herido. La teoría se reforzó cuando revisaron el dormitorio de Scott y encontraron pistas sobre cómo había escapado el asesino. Encontraron sangre en la ventana y al mirar abajo vieron papel higiénico lleno de sangre en el suelo. Pensaron que el sospechoso había saltado por la ventana del segundo piso para escapar. Sabíamos que era la sangre del sospechoso. Los investigadores habían reconstruido rápidamente los escalofriantes hechos que llevaron a la muerte de Scott Martínez. Ahora tenían que centrarse en preguntas mucho más complicadas. ¿Quién había matado a ese padre de 47 años y por qué? Mientras la policía revisaba el apartamento ensangrentado de Scott Martínez, las noticias se extendieron rápidamente entre sus seres queridos. Los más cercanos a él intentaban asimilar su pérdida. Scott, que era padre soltero, tenía 2 hijas. La mayor, Angelina, solo tenía 25 años aquella mañana. ¿Cómo te enteraste de que tu padre había sido asesinado? Mi madre y mi mejor amiga llegaron y me dijeron simplemente, tu padre ya no está con nosotros. En ese momento me desplomé en el suelo. Empecé a llorar sin parar y decían, no puede ser, estáis equivocadas. Scott y la madre de Angelina se habían divorciado cuando ella era muy pequeña, pero su vínculo con su padre se mantuvo fuerte hasta el final. ¿Cómo era la personalidad de tu padre? Tenía un gran sentido del humor. Era bastante reservado y tranquilo. No le gustaba ser el centro de atención. Tenía una forma de ser muy dulce. Y como padre, ¿cómo era? Era un gran padre. Era todo lo que una niña pequeña podía soñar. Era mi mejor amigo. Lamentablemente, la última conversación que Angelina tuvo con su padre fue una discusión. Scott
quería que ella asumiera más responsabilidades en su vida. En esa conversación, él me dijo que no estaría ahí para siempre, que tenía que empezar a madurar, porque algún día él ya no estaría. Ahora esas palabras parecían trágicamente proféticas. Mientras Angelina intentaba encontrar una forma de seguir adelante con su dolor, los investigadores esperaban que el forense pudiera darles alguna pista sobre quién había asesinado a su padre. ¿Cuál fue el resultado de la autopsia? Scott había sido apuñalado 30 veces, con una espada a corta distancia. Entre ellas una herida grave en el abdomen. La causa de la muerte fue confirmada como homicidio. Apuñalar a alguien 30 veces claramente muestra que quien lo mató estaba muy enfadado. Nos pareció un ataque muy personal, probablemente de alguien que conocía a Scott. Los investigadores esperaban que las pruebas de sangre encontradas en la escena del crimen los condujeran directamente al asesino. ¿Qué resultados dieron las pruebas de sangre recogida en la escena del crimen? La sangre encontrada en el baño y en el papel higiénico fuera del apartamento era del sospechoso. Los detectives cargaron el perfil de ADN en la base de datos CODIS esperando encontrar una coincidencia. ¿Qué pasó cuando se introdujo la prueba de ADN en CODIS? No se encontró ninguna coincidencia. Fue una decepción. Aún así, el ADN recuperado era una evidencia valiosa, ya que permitía a los investigadores descartar a cualquier potencial sospechoso. Los detectives hicieron una lista de las personas a las que pedir una muestra de ADN para comparar. Puede ser muy complicado. Empiezas entrevistando a amigos, familiares, viendo si alguien tenía algún problema con el señor Martínez, y luego sigues desde ahí. La policía pronto se dio cuenta de que la vida social de Scott complicaría mucho la investigación. ¿Qué descubrieron sobre Scott? Scott llevaba una vida bastante movida. Por un lado, era un hombre de familia, pero por otro lado también le gustaba mucho apostar. Era conocido en los casinos de la zona, donde solía jugar en las mesas de altas apuestas. ¿Podría ser que el gusto de Scott por las apuestas tuviera algo que ver con su asesinato? Los detectives pensaban que para responder a esa pregunta tenían que empezar interrogando a la prometida de Scott. Karen dijo a los detectives que Scott no tenía deudas de juego y que no conocía a nadie que quisiera hacerle daño. La joven, claramente afectada, ayudó a la policía a reconstruir los últimos movimientos de Scott. ¿Qué les contó la prometida? Ella nos dijo que había visto a Scott por última vez la noche anterior. Preparaban una celebración para el Día del Padre. A medianoche dijo que no se sentía bien. Aunque estaban comprometidos, la pareja aún no había empezado a convivir. Él le dijo que iba a irse a casa. Más tarde, ella intentó llamarlo para saber cómo estaba. Al no obtener respuesta, decidió ir a su apartamento para ver cómo se encontraba. La declaración de Karen ayudó a los investigadores a acotar la línea de tiempo del crimen. Ahora parecía claro que Scott había sido atacado después de medianoche y antes de la 1 de la madrugada. Y una pista de uno de los vecinos reforzó esa teoría. Había visto a 2 personas fuera del apartamento de Scott esa mañana. Un vecino se puso en contacto con uno de nuestros agentes y les dijo que alrededor de la 1 o 1:30 de la mañana se había encontrado con una pareja en el acceso al edificio.
El testigo no pudo ver bien a las personas, pero ofreció un detalle muy importante. ¿Recordaba qué tipo de coche llevaban? Sí, dijo que era uno de esos Volkswagen Escarabajo antiguos. Mientras la policía empezaba a buscar el misterioso Volkswagen que se había visto en la entrada del apartamento de Scott, decidieron volver a pedirle ayuda a su prometida. Pero la pregunta sobre el Volkswagen Escarabajo pareció tomarla por sorpresa. Esto la llevó a cambiar detalles importantes de la historia que había contado sobre la noche en la que mataron a Scott. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre la primera y la segunda versión que Karen contó? En la primera versión, Karen dijo que había ido allí por su cuenta. La verdad resultó ser que ella recibió una llamada diciendo que le había pasado algo a Scott. Los investigadores se quedaron atónitos. La llamada de pánico al 911 de Karen había sido una mentira. Admitió que cuando contactó a la policía por primera vez, ya sabía que Scott había sido atacado de manera brutal. Dijo que lo que le había contado a la policía esa noche le había sido dictado por el mejor amigo de Scott, por Dino. Él me dijo, diles que le ha pasado algo. ¿Vale? Le ha dado un ataque al corazón y yo no sabía qué hacer. Karen le dijo a la policía que la descripción de Dino sobre lo que le había pasado a Scott la asustó mucho. Y solo lo hizo porque temía que ella o alguien a quien quería pudiera ser la siguiente. Yo estaba flipando. Mis hijos estaban a salvo. Es que entré en pánico. ¿Pero por qué querría Dino, el mejor amigo de Scott, que Karen le mintiera a la policía? Al investigar la historia de Karen, los agentes descubrieron rápidamente que Dino tenía antecedentes criminales y un posible motivo financiero para desear la muerte de Scott. Los detectives descubrieron que Scott, debido a su afición por el juego, había puesto algunas de sus posesiones más valiosas a nombre de Dino. Scott estaba muy preocupado de que la agencia tributaria la investigara. Tenía los coches y motos registrados a nombre de Dino. Confiaba en él. Y pocas horas después del asesinato de Scott, parecía que Dino estaba intentando aprovecharse de esa confianza. Al día siguiente de la muerte de Scott, Dino estaba intentando acceder a la moto de Scott, que valía bastante dinero. Dino sabía que estaba a su nombre. El comportamiento frío de Dino levantó muchas sospechas entre los seres queridos de Scott. ¿Qué te hizo sentir incómoda? No mostraba ninguna pena. No parecía alguien de luto por su amigo. De hecho, todas las acciones de Dino, tanto antes como después del asesinato de Scott, hicieron que para la policía fuera una prioridad hablar con él. Cuando interrogaste a Dino sobre el asesinato, ¿qué te dijo? Cuando fuimos a entrevistarlo, fue rotundo en que no podíamos entrar en su casa. En la comisaría, los detectives pidieron ver las manos y los brazos de Dino. Buscábamos a alguien que tuviera lesiones físicas en el cuerpo y pudimos ver que Dino no tenía ninguna herida. ¿Cuál era su actitud cuando le interrogasteis? A veces hablaba y se comportaba de manera normal y de repente se desmoronaba. Era como si estuviera fingiendo las lágrimas. Decía que estaba muy afectado por el asesinato de Scott, pero coincidimos en que esos ataques de llanto parecían actuados. Los detectives también interrogaron a Dino sobre por qué tenía tanto interés en quedarse con la moto de Scott. ¿Qué te respondió? Nos dijo que quería quedarse con la moto para venderla y que el dinero fuera para la hija de Scott. Los investigadores eran bastante escépticos, pero estaban convencidos de que una muestra de su ADN les diría la verdad. ¿Colaboró con la policía? Al principio no.
Queríamos tomarle muestras de ADN, pero Dino no quería dárnoslo. Solo después de que los investigadores le dijeran que estaba convirtiéndose en el principal sospechoso del asesinato, aceptó dar una muestra de ADN. ¿Qué pasó cuando compararon el ADN de Dino con la sangre de la escena del crimen? La sangre que encontramos en la escena no era de Dino. No coincidía. A pesar de esto, los investigadores seguían pensando que Dino sabía más de lo que decía. Especialmente, ¿cómo sabía que Scott estaba muerto antes de que se llamara a la policía? Pensábamos que no era el que había cometido el crimen, pero sí sospechábamos que estaba implicado de alguna forma. Con la presión de que pudieran detenerle, Dino finalmente se desmoronó. Contó a los detectives que la noche del asesinato de Scott recibió una llamada de dos amigos que habían encontrado el cuerpo sin vida de Scott. Como Dino, estos amigos también habían tenido problemas con la policía y temían acabar en la cárcel. Por eso, decidieron que la mejor manera de enfrentar la situación era que la prometida de Scott, Karen, llamara a emergencias. Acordaron que fuera ella la que llamara a la policía. Así los agentes encontrarían a Scott Martínez. La policía comenzó a creer que Dino estaba finalmente diciendo la verdad cuando mencionó que sus amigos tenían un Volkswagen Escarabajo. El caso de Scott Martínez estaba cogiendo ritmo y los sorprendentes giros de la investigación solo acababan de empezar. Después de que la policía en La Mesa, California, consiguiera los nombres de dos personas que habían estado en casa de Scott justo después del asesinato, los detectives pensaron que el caso estaba a punto de resolverse. Pero cuando la pareja llegó a declarar, la investigación dio un nuevo giro inesperado. John y Kelly confirmaron que era su coche el que había visto el testigo, pero dijeron que no tenían nada que ver con el crimen. ¿Qué les contaron a la policía sobre lo que vieron esa noche? Dijeron que sí fueron al apartamento en el Volkswagen. Y cuando llamaron a la puerta, no hubo respuesta, aunque oyeron algunos ruidos dentro. Kelly, que trabajaba para Scott como niñera, se preocupó mucho. Dijo que Scott esperaba que pasara a recoger algo que se había dejado en la casa. Ella había confirmado la visita por mensaje solo media hora antes de que llegaran. Los detectives les preguntaron qué pasó después. ¿La puerta estaba abierta o cerrada con llave? Yo tenía una llave, así que abrí la puerta. Kelly les dijo a los detectives que ella y John habían subido por las escaleras al apartamento y que al entrar se encontraron con una escena horrenda llena de sangre. John y Kelly entran por la puerta principal, suben las escaleras, y aquí Kelly gira a la izquierda y ve a Scott tirado de espaldas. Cuando viste a Scott, ¿se movía? ¿Decía algo? ¿Hacía algún ruido? No, estaba claramente muerto. Kelly contó que casi se desmaya, pero su shock se transformó en pánico cuando ella y John se dieron cuenta de que el asesino podría estar todavía dentro. Oí algo más hacia la izquierda, cerca del baño. Vale. Así que salí corriendo. La pareja dijo que salieron del apartamento y cerraron la puerta tras de ellos. Y lo que hicieron a continuación levantó las sospechas de los investigadores. ¿Llamaron a emergencias? No lo hicieron. En lugar de eso, fueron a buscar un teléfono y llamaron al mejor amigo de Scott, a Dino. ¿Por qué no llamaron a la policía después de ver que acababan de matar a Scott? Es una pregunta que me encantaría poder responder. Fue muy sospechoso.
La pareja dijo que llamaron a Dino en lugar de a la policía porque estaban aterrorizados por el asesino. Pensaban que si iban a la policía se convertirían en el próximo objetivo. Su explicación fue que estaban tan asustados que no sabían qué hacer. La historia era inquietante, pero en teoría era plausible. Aún así, los investigadores necesitaban estar seguros. Registraron el coche en busca de pruebas. Cuando la policía revisó el coche, ¿se encontró alguna prueba que los relacionara con el asesinato? No había ninguna prueba que estuviera relacionada con la muerte de Scott Martínez. Ni John ni Kelly tenían heridas visibles en las manos. Pero la policía comparó su ADN con la sangre encontrada en la escena del crimen. Ambos proporcionaron muestras de ADN. Las comparamos con el ADN del asesino y no coincidían. Una vez que la policía les descartó, ¿qué pensaron que habían visto realmente cuando llegaron al apartamento de Scott esa noche? Parece que llegaron justo después de que ocurriera la pelea. Creo que lo que oyeron dentro del apartamento fue al asesino escapando, saltando por la ventana del segundo piso. La historia que contaron ayudó a aclarar por qué el asesino huyó tan rápidamente del lugar del crimen. Creo que cuando estaban llamando a la puerta, el asesinato ya se había cometido y el asesino se estaba limpiando o curándose las heridas. Eso es lo que pudo haberle hecho huir por la ventana del segundo piso. Pero al final, nada de lo que dijeron Dino, Kelly o John ayudó a la policía a identificar al asesino de Scott. Los detectives tuvieron que volver al principio y se plantearon un nuevo posible motivo. ¿Podría haber sido la vida amorosa de Scott la causa de su muerte? Según Chuck, su amigo cercano, había varios hombres que podían guardarle rencor a Scott. ¿Qué crees que le pasó a Scott? No dejo de pensar en Jeff. No quiero señalar a nadie, pero es que no se me va de la cabeza. Pienso, Jeff. Chuck dijo que Scott había tenido una aventura con la novia de Jeff y que él podría estar lo suficientemente enfadado como para matarle. Hace un año le dio una paliza a Scotty. Chuck también aportó otra posible pista. Pensaba que podía tener algo que ver con Adera Roth. Chuck pensaba que por alguna razón podría ser el nuevo novio de Roth. Creo que su novio podría ser capaz de hacer algo tan estúpido. Los investigadores siguieron todas las pistas que Chuck les había dado, pero ninguna parecía llevar a ningún sitio. Jeff dijo que su problema con Scott ya estaba resuelto y su coartada para la noche del crimen lo exculpaba. Adera Roth le dijo a la policía que su novio no tenía motivos para estar celoso. Aseguró que ella solo era la empleada doméstica de Scott, no su amante. La policía investigó a todos los sospechosos posibles y tomó muestras de ADN de docenas de hombres. ¿Alguna de esas muestras de ADN coincidió con el de la escena del crimen? No. Fue muy frustrante descartar a todos los sospechosos iniciales mediante su ADN y seguir sin saber quién mató a Scott Martínez. Fue muy desalentador. ¿Eso cómo dejó el caso? Al final el caso se quedó como un caso abierto. Con el paso de los años y el caso sin resolverse, la hija de Scott, Angelina, tuvo que considerar una posibilidad escalofriante. El asesino de su padre se había salido con la suya. Era un miedo que tenía, sin duda. Más de una década después,
el asesinato de Scott Martínez seguía siendo un frustrante misterio. Luego, el detective Ryan Gremillion volvió a hacerse cargo del caso con la esperanza de que las pruebas de ADN pudieran ayudarle a identificar al asesino. ¿Qué esperabas que revelara la ciencia? Sabíamos que el ADN era de un hombre y que no estaba en Codis y poco más. Así que buscaba pruebas más avanzadas que nos pudieran dar detalles como la raza, el color de pelo o incluso el color de ojos. Esos datos podrían ser herramientas muy útiles para acotar la búsqueda. El proceso conocido como fenotipado permitió elaborar un retrato aproximado de cómo podría ser el sospechoso. Aunque ese retrato no sirvió para avanzar en la investigación, sí llevó a los detectives a una nueva y revolucionaria técnica de pruebas. ¿En qué momento pensaste en usar la genealogía para intentar resolver el caso? No fue hasta el éxito del caso del Golden State Killer que esta técnica se empezó a usar en el ámbito investigativo, lo cual me hizo probarla. El fiscal adjunto Brian Erickson estuvo de acuerdo, señalando que la genealogía forense permitiría explorar un grupo mucho más amplio de posibles sospechosos. Con el sistema Codis, el grupo que tienes es solo el de delincuentes convictos. Con la genealogía, el límite es el mundo. En 2019, el perfil de ADN desconocido, recogido en la escena del crimen, se envió a un laboratorio privado. Los técnicos esperaban usarlo para rastrear el árbol genealógico del asesino, y el tedioso y largo trabajo por fin dio sus frutos. Llevó a los investigadores a un hombre que había vivido en la mesa en el momento del asesinato de Scott. Su nombre era Zachary Bunny. Los detectives se quedaron atónitos. ¿Su nombre había aparecido en algún momento? No, me leí todos los informes y en ninguno se mencionaba su nombre. ¿Quién era Zachary Bunny? El detective Gremillion se puso manos a la obra intentando encontrar algún vínculo entre él y Scott. ¿Qué llegaste a descubrir? Conseguí encontrar una conexión entre Bunny y Martínez y esa conexión era a través de Adera Roth. El nombre de Adera Roth ya aparecía en el archivo del caso. Durante la investigación inicial, el ama de llaves de Scott había negado tener un romance con él. El detective también dio con otro detalle sorprendente que estaba enterrado en uno de los informes. En un momento dado, ella fue a la comisaría para devolver una llave que tenía del piso. En ese momento, explicó a la policía que estaba devolviendo la llave que le habían dado mientras trabajaba en la casa de Scott. Ese detalle cobró mucha más importancia ahora que la policía sabía que Roth estaba saliendo con el hombre cuya sangre apareció en la escena del crimen. Los agentes empezaron a preguntarse si Zachary Bunny había conseguido la llave de alguna manera y había sorprendido a Scott aquella noche. Los registros muestran que vivía a apenas 1 kilómetro del piso de Martínez. El detective Gremillion se dio cuenta de que la fuente de esos informes era Chuck Barnes. Él había sido la persona que había mencionado una posible aventura con Roth como motivo durante la investigación inicial. Ahora, 13 años después de esa primera entrevista, Barnes se reunió con el detective para explicar por qué tenía esas sospechas. Ella me dijo que Zach sabía que ella le estaba engañando. Ella estaba limpiando la casa de Scott y él le comentó que la había seguido hasta allí, así que sabía con quién le estaba engañando. A medida que la policía avanzaba en la investigación, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Se descubrió que poco después del asesinato de Scott, Bunny había abandonado la ciudad.
¿Qué había estado haciendo Bunny en los años siguientes al asesinato? Se mudó. Se fue a la costa noroeste. No tenía contacto con la policía. Estuvo pasando desapercibido. Los investigadores descubrieron que su principal sospechoso seguía viviendo en Oregón. Bunny fue arrestado, pero se negó a responder incluso a las preguntas más básicas. ¿Sabes dónde vivías en junio de 2006? No quiero responder a eso. Está bien, no hay problema. ¿Quieres responder a alguna de las preguntas que tengo? No. Vale. ¿Qué pasó cuando le preguntaste a Bunny sobre el asesinato de Scott? Negó tener cualquier implicación. Dijo que no conocía al señor Martínez y negó haber estado en su apartamento en ningún momento. La policía creía que la prueba de ADN que tenían demostraba que esas negaciones eran mentira. Durante la entrevista, el lenguaje corporal de Bunny demostraba que estaba extremadamente nervioso, especialmente cuando los investigadores miraron sus manos. ¿Qué te llamó la atención? Ambas manos tenían cicatrices bastante significativas y un dedo parecía estar deformado. ¿Vas a decirme cómo te hiciste estas cicatrices? No quiero responder a ninguna pregunta. Vale. Quien asesinara a Scott Martínez se había herido gravemente durante el ataque. Ahora los investigadores estaban prácticamente seguros de que esa persona era Zach Bunny. ¿Qué dijo cuando le pediste una muestra de ADN? Inicialmente se negó. Cuando se negó le dije, en realidad tienes que hacerlo porque tengo una orden de registro, y entonces accedió. El ADN confirmó todas las teorías de los investigadores. El ADN que obtuvimos del señor Bunny coincidió con el ADN de la escena del crimen. Bunny fue arrestado y acusado del asesinato de Scott Martínez. El detective Gremillion llamó a Angelina Panek para informarle de que el acusado del asesinato de su padre estaba a punto de enfrentarse a la justicia. Cuéntame cómo fue ese día en el que recibiste la llamada con la noticia de la detención. Junto con el nacimiento de mi hermana, fue probablemente el día más mágico de mi vida. Todas las nubes negras se despejaron y pude respirar tranquila. Por fin iba a tener respuestas. Mientras Brian Erickson se preparaba para el juicio, se enfocó en las evidencias de su caso. ¿Qué pruebas tenías contra Bunny? Bueno, lo más importante era la sangre que encontramos en el baño y en el papel higiénico. Eso era lo más relevante. Pero a pesar de esas pruebas tan contundentes, Erickson seguía preocupado por la defensa de Zachary Bunny. Podría haber dicho, fui allí para enfrentarme a él. Estaba enfadado porque estaba con mi novia. Fui a decirle, aléjate de ella. Él sacó su espada y me atacó. Y por eso mi sangre estaba en la escena del crimen. Así que estaríamos hablando de defensa propia. Cuando los fiscales hablaron con Angelina, con la hija de Scott, sobre la posibilidad de que Bunny fuera absuelto, ella enseguida vio las ventajas de evitar ese riesgo. ¿Por qué decidiste dejar que los fiscales llegaran a un acuerdo con Bunny? Mi familia y yo necesitábamos cerrar ese capítulo. Era el momento de acabar con todo esto y dejarlo atrás de una vez. Finalmente, Bunny aceptó un acuerdo y se declaró culpable de homicidio voluntario. Con todo lo que sabes sobre el caso, ¿qué crees que ocurrió esa noche? Creo que Bunny estaba esperando dentro del apartamento cuando Scott llegó a casa. Creo que Zachary usó la espada para matar a Martínez. Se hizo daño, así que intentó curarse las heridas, dejando muestras de ADN. En su vista para la sentencia, Zachary Bunny leyó una declaración al tribunal.
Quería decir que lo siento mucho por el dolor que esto ha causado a la familia Martínez. Sé que las palabras no pueden devolver una vida, pero estoy arrepentido. Para los seres queridos de Scott, las palabras de Bunny sonaron vacías. Si pudieras sentarte frente a él, ¿qué le preguntarías? ¿Qué te hizo pensar que esto era una solución? ¿Qué pasaba por tu cabeza para hacer algo tan horrible? Mi padre fue torturado. Quiero saber por qué. Necesito saber por qué. Pero en el fondo, Angelina sabe que aunque obtuviera esas respuestas, no le darían lo que ella realmente desea. Los años de buenos momentos que no pudo compartir con su padre. ¿Qué es lo que más echas de menos de él? Nuestras charlas. Podía contarle cualquier cosa. Teníamos una complicidad especial. Nos entendíamos como nadie. Éramos muy parecidos. Haría cualquier cosa por abrazarlo una vez más. Zachary Bunny fue condenado a 12 años de prisión. Según la ley de California, tendrá que cumplir al menos 9 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Cuando llegue ese momento, la hija de Scott dice que estará allí para luchar contra su liberación. Soy Paula Na noite de cuarta-feira, 27 de maio de 1998, a rotina dos Hartman aínda posuía a aparencia de unha familia que acordaría no día seguinte para continuar lidando con seus problemas privados longe da curiosidade do público. Encino estaba quieta sob o ceo morno do fin da primavera californiana. Coma circulacao diminuindo nas rúas residenciais depois que os restaurantes e lojas de Ventura Boulevard comecaram a perder movimento. A casa no cuarteirao arborizado de Encino Avenue nao tina diante dos vecinos cualquier aspecto ameacador. Era ampla, confortável, protegida pela distancia entre a calcada e a entrada. Unha residencia onde dúas criancas dormían sob o mesmo teto que seus pais e onde o suceso profesional de Bill Hartman parecía materializado en cuartos espacosos. Objetos persoais, equipamentos, lembranzas de viaxens? Desenos dos filos e unha tranquilidade que a fama LHE permitirá comprar, mas nao garantir. Bill había pasado anos diante de cámaras e microfones. Trabalando con dominio extraordinario do tempo, sabía cuánto duraba unha pausa antes de unha piada. Cuando baixar a voz para tornar unha frase máis engracada. Cuando olar para a lente como se convidase o público a reconocer o absurdo de unha cena. Naquela noite, porén, nao había roteiro. Marcacao de palco nem colega capaz de perceber que a tensao doméstica se aproximaba de limite definitivo. BRYNN Hartman había saído para jantar con Christine Zander, produtora e roteirista que conecia o casal, nun restaurante italiano nas proximidades. Aos solos de que me esteve comela durante aquela parte da noite. BRYNN nao aparentaba estar á beira de unha ruptura violenta. Conversou, bebeu e ocupou unha mesa nun ambiente común de pratos compartilados, galcóns atravesando corredores estreitos. Copos sobre toalas e conversas se misturando nun ruido continuo. Depois, voltou para casa. A partir dese retorno, o que pode ser afirmado con seguranza tórnase máis curto e máis sombrío. Houve unha discusao entre BRYNN e Bill, ele foi dormir, en algún momento antes do amanecer. Ela entrou no cuarto onde o marido repousaba e o matou con disparos de unha arma de fogo. Tudo aquilo que podería ter sido dito durante a discusao, cada recriminacao, cada silencio ou ameaca, morreu como os dois. Bill nao podería contar o que ouviu antes de se deitar. BRYNN nao vivería para responder por que, depois de unha discusao conjugal, atravesou a distancia entre a raiva e o homicidio. As circunstancias posteriores permitirían ás autoridades conocer seu estado físico naquela madrugada. Seu sangue contina alcohol en concentracao elevada. Cocaína usada en período próximo a morte en níveis terapéuticos do antidepresivo sertralina, comercializado como Zoloft.
No sangue de pil não foram encontrados entorpecentes ilegais. Esos resultados serían importantes para reconstruir as horas anteriores ao crime. Mas não deberían transformar a morte en unha fórmula simples. Alcohol, cocaína, medicacao, resentimento e conflito conjugal formaban un contexto grave, não retiraban da cá o seu carácter deliberado. BRYNN não feriu pil nun confronto confuso en que ambos lutaban por unha arma. Não houve saínas de luta no cuarto. Él estaba deitado, usando camiseta e roupa íntima, cuando foi atingido. Dormía, ou ao menos estaba indefeso na cama. No lugar en que cualquier persoa debería poder fechar os ollos sen imaginar que o perigo estaba dentro da propia casa. Para compreender a violencia desa cena sem explorala de maneira gratuita. Basta pensar na confianza elementar quebrada naquele instante. Pil era un home de 49 anos, pai de dúas criancas pequeñas. Con unha carreira activa e unha vida aínda chea de compromisos. Naquela madrugada, não houve chance de pedir socorro, afastarse. Proteger os filos ou compreender que a discusa o da noite había se transformado en ameaca de morte. O cuarto, que guardaba a intimidade do casamento, converteuse en cenario de execucao silenciosa. Do outro lado das paredes, Sean, de 9 anos, e Virgen, de 6, permanecían na casa. Eran jovens demais para entender a extensao dos conflitos dos países e inteiramente dependentes dos adultos que deberían mantelos seguros. Não há indicio de que tenham despertado inmediatamente aos ambos disparos ou compreendido naquele momento o que ocorrera. Esa ausencia de compreensao inicial torna a madrugada aínda máis dolorosa. En cuanto o paija estaba morto no cuarto principal. Seus filos continuaban presos ao ritmo inocente de unha noite común. Sen saber que a estrutura inteira da familia había sido destruída a poucos cómodos de distancia. Após matar Pil, BRYNN Nao chamou inmediatamente unha ambulancia nen procurou a policía. Ela deixou a casa, deixando para atrás o corpo do marido e os filos dormindo. E dirixiu até Studio City, onde moraba Ron Douglas, amigo antigo e dublé profesional. Para Ron, a chegada de BRYNN naquela madrugada Nao tracia inicialmente a imagen nítida de crime ja consumado. Ela estaba alterada, alcoholizada e dicia ter matado o marido. A afirmacao era absurda demais para ser aceita de inmediato. Pil Hartman era alguén conocido persoalmente por Rone, para o mundo exterior. O home cuja presenca parecía incompatível como unha cena de homicidio doméstico. É probável que as primeiras palabras de BRYNN tenham soado como desespero desorganizado. Unha frase dita por alguén embriagado depois de unha briga, tal vez unha fantasía terrível. Tal vez unha tentativa de chamar a tencao ou pedir ajuda. Mas ela tina unha arma. A realidade comecou a se impor a medida que Ron percebeu que aquela Nao era apenas unha muller trastornada relatando unha discusao. En vez de permanecer na seguranca da descrenca. Ele acompanou BRYNN de volta á residencia en Encino. Deslocándose para unha casa onde o que encontraría destruiría cualquier posibilidade de negar a confisao. A viaje entre Studio City e Encino atravesou rúas praticamente vacias. Nunha hora en que a cidade aínda Nao había despertado por completo. Nao había repórteres, viaturas estacionadas ou saírens anunciando que algo había acontecido. Apenas 2 automóveis retornando a unha casa silenciosa. O deles conducido por unha muller que já sabía que o marido estaba morto. O outro por un home que aínda precisaba ver para acreditar. Ao entrar na residencia, Ron Douglas viu Pil no cuarto. A confirmacao Nao vio a través de unha explicacao, mas da visao irreversible do amigo inmóvel na cama. O áter que o público reconecia pela voz vibrante. Pelos solos atentos e pela capacidade de criar vida en personajes exagerados estaba ali sen cualquier posibilidade de socorro. Ron pasara, en poucos minutos. Da dúbida ao peso de ser a primeira persoa externa á familia a comprender inteiramente o que ocorrera.
BRYNN teria confesado novamente. Agora diante de unha realidade que Hanao podía ser atribuída a confusao do alcohol. Ela había dito a verdade. O home morto no cuarto era seu marido. Os filos aínda estaban na casa. Ela, a autora do disparo, continuaba presente nun ambiente onde había pelo menos máis unha arma. Ás 6:20 da mana, Ron telefonou para o servico de emergencia. Súa voz, registrada na chamada posteriormente divulgada pelas autoridades, carregaba o esforco de informar algo que parecía exceder a linguajem común. Ele dise acreditar que había ocorrido un tiroteio na casa. Informou que había unha vítima ferida na cabeza e explicou que a esposa era a tiradora. Cuando a atendente preguntou se o disparo había sido intencional ou accidental, Ron respondeu que non o sabía, e contou que BRYNN había ido até súa casa embriagada. Dicendo ter matado o marido, afirma Kao que ele inicialmente non o acreditara. O modo como ele tratou Bill durante a liga Kao é revelador do choque da situación. Mesmo conecendo a fama do amigo e mesmo sabendo que a vítima era unha figura nacionalmente reconecida, Nao transformou a chamada nunha noticia sobre unha celebridade. Para a emergencia, había un home morto ou gravemente ferido dentro de unha casa. Unha muller armada ou asociada a unha arma e criancas en risco. A fama non mudaba a urgencia. Ron afirmou estar como arma usada no crime, mas iso non eliminaba a ameaca. Porque outra arma permanecía disponível na residencia. En cuanto a ligacao acontecía, BRYNN retirouse para o cuarto principal, fechándose no mesmo ambiente en que Bill estaba morto. A casa asumiu entao a forma de unha situación de risco aínda ativa. Nao era apenas unha cena a ser preservada para investigación. Había unha muller emocionalmente instável, intoxicada e potencialmente armada no andar de cima. Había un home morto no cuarto e había dúas criancas que precisaban ser retiradas antes de cualquier tentativa de confronto. Policiais da Divisao West Valley do Departamento de Policía de Los Ángeles chegaran pouco antes das 6:30 da mana. A rúa residencial, que minutos antes permanecía quieta, comecou a receber viaturas e agentes obrigados a agir sen saber exactamente o que encontrarían ao atravesar a porta. Para o policial respondendo a unha chamada doméstica, a presenca de criancas altera cualquier cálculo. Era imposível abancar directamente para o cuarto sen primeiro considerar que sean e virgen poderían surgir no corredor. Despertar confusos ou ficar presos entre policiais e a mae. Naqueles primeiros minutos, a principal urgencia nao era confirmar públicamente que Bill Hartman estaba morto. Era tirar os filos do alcance de cualquier novo disparo. Sean apareceu saindo pela porta da frente, aínda vestido para dormir, e foi conducido para a seguranca. A cena tina unha crueldade que nenhuma descrica ou técnica seria capaz de suavizar. O menino de 9 anos deixando súa casa nas primeiras horas da mana, cercado por adultos desconecidos e viaturas policiais, sen posuir aínda instrumentos emocionais para comprender que seu pai estaba morto e súa má estaba trancada con ele dentro do cuarto. Os policiais entao voltaran súa atencao para a virgen, de 6 anos, que tamén precisaba ser retirada. Ela foi conducida para fora en seus pijamas, protegida físicamente pelos agentes en cuanto o restante da casa permanecía imprevisível. Os irmãos nao sofrerán ferimentos corporais. Esa información aparecería repetida nos relatos oficiais como un alivio dentro da catástrofe. Mas ela non dice aguase nada sobre aquilo que acababa de acontecer ás dúas criancas. Estar ileso naquela mana significaba apenas non ter sido atingido por unha bala. Non significaba escapar do trauma de perder ambos os pais en unha única madrugada, de abandonar a casa sob custodia policial e de crecer sob a sombra de unha tragedia que o mundo inteiro discutiría en jornais, programas de televisao e homenagens. No momento exacto en que a retirada de virgen ocorría, o disparo foi ouvido dentro da casa. O cambio do cuarto principal. Para os policiais,
Cualquier esperanza de convencer BRYNN a sair con vida ou de interrógala sobre o asasinato foi interrompida no mesmo instante. Ela había usado outra arma para tirar a propia vida en cuanto estaba no cuarto como corpo de Pil. Cuando os agentes finalmente entraram e verificaram o ambiente, encontráramos 2 mortos no cuarto do casal. Pil estaba deitado sobre a cama, atingido anteriormente, BRYNN estaba próxima dele. Morta pelo disparo que os policíais ouviran durante o resgate da fila. 2 armas foran recollidas na residencia. Non había saíneis de luta física no local. Non había intruso a procurar, vehículo misterioso a identificar nen fuga de suspeito desconocido. A autora do homicidio estaba morta. É o único adulto que podería explicar detalladamente a pasaxem da discusa ao asasinato había encerrado a propia vida. A investigacao comecaba, por tanto. Como unha conclusao esencial quase inmediata e como unha ausencia imposível de preencher. A policia sabía quen matara a Pil Hartman, mas jamais tería unha confisao formal, interrogatorio. Julgamento ou veredicto pronunciado en audiencia pública. Para familiares e amigos de Pil. Iso significaba que o homicidio non sería seguido pelo proceso comúnmente evidencias sao apresentadas. Motivos sao debatidos e o autor do crime é chamado a responder pelo que fez. BRYNN había privado Pil da vida e, ao moure. Tamén había privado os que o amaban da posibilidade de exigir dela unha explicacao diante da justica. A casa foi isolada. Do lado de fora, agentes mantiverán curiosos e, en pouco tempo, jornalistas afastados da entrada. O endereco, antes apenas residencia de ter conocido por vecinos e colegas. Transformouse en local de investigacao de 2 morts. O ar matinal de encino, já iluminado pelo sol que comecaba a subir sobre o vale, pasou a ser cortado por movimentos de policiais. Vehículos oficiais e a chegada gradual de unha noticia que parecía inacreditável até para profesionais habituados a tragedias. Nos primeiros instantes, a informacao chegou a colegas e executivos como rumor imposível, Pil Hartman estaba morto. Depois, a formulacao tornouse aínda máis difícil de asimilar, fora morto por BRYNN, e ela tamén había morrido. A violencia privada atravesara en horas a fronteira da casa e alcancaba estudios de gravacao, salas de roteiristas, escritorios de agentes. Redacoes e miloes de persoas que nunca habían conocido Pil pessoalmente. Mas que o recibían en súas casas a través da televisao. A policia precisaba traballar nun cenario que inevitablemente atraería a tencao gigantesca. Os mortos non eran apenas marido e muller en unha investigacao doméstica, deles era áter de unha serie exhibicao. Ex-integrante de 2 programas máis acompanados dos Estados Unidos e voz de personajes conocidos por unha gelacao inteira. Esa fama ampliaba a presa por informaco e se multiplicaba rumores. Era necesario confirmar fatos básicos antes que versoes distorcidas dominasen a narrativa. O Departamento de Policía indicou rapidamente que trataba o episodio como homicidio seguido de suicidio e que acreditaba que Pil había sido morto antes da chegada dos agentes, posiblemente horas antes. A ausencia de saíneis de luta sustentaba a conclusao de que ele non tivera oportunidade de reagir. A cena tamén indicaba que o crime non nastera de unha invasao ou asalto, mas de violencia dentro do casamento. A expresa usada en declaracoes policiais, conflito doméstico. Posuía unha frieza burocrática que tal vez fose necesaria aos investigadores. Porén parecía pequeña diante do que realmente había ocorrido. O conflito doméstico pode sugerir portas batidas, gritos, insultos ou separacao. Naquela casa, a ruptura culminara nun marido asasinado en cuanto dormía. Nunha mae que se matou en cuanto policíais retiraban a fila e en 2 criancas arrancadas da propia residencia nunha mana que redefiniría todas as súas lembranzas familiares. Os primeiros indicios conocidos pela policia non nasterán apenas do cuarto. Ron Douglas tornouse a testemunha crucial do período entre o homicidio e o suicidio. Era ele quen podía dicer que BRYNN fora até súa casa, que parecía alcoholizada. Que confesara o asasinato,
que posuía a arma e que retornara con ele a Encino. Sua chamada para o servicio de emergencia registraba a pasajemen que una confisao privada se transformara en intervencao policial. Como testemuna, Ron carregaba una posicao dolorosa. Se tivese acreditado inmediatamente en BRYNN e chamado a policía de Studio City. Bill ja estaría morto e probablemente nada podería ser feito para salvalo. Mas tal vez o retorno dela a casa tivese sido impedido. Se tivese percebido a presenca de outra arma ou anticipado que ela se mataría, tal vez jo hubiese agido de outro modo, no entanto. Eses pensamentos só surgen depois que o desfecho é conocido. Na madrugada real, ele foi acordado por unha amiga alterada afirmando algo extraordinario, tentou comprender a verdade. Retornou para verificar o que acontecerá e chamou ajuda ao descobrir o corpo. A responsabilidade pelo asasinato e pelo suicidio permanecía con BRYNN. Nao como o men que foi colocado súbitamente dentro da situación. Para os investigadores, entretanto, a cronología que ele ofereceu era esencial. Ela estabelecia que BRYNN estaba viva e fora da casa depois que Bill ja estaba morto. Que admitirá o crime antes de a policía chegar, que había retornado voluntariamente ao local. E que se isolara no cuarto cuando a intervencao das autoridades se aproximou. Nos días seguintes, cada elemento da casa sería examinado dentro de unha investigacao que, a pesar de aparentemente clara cuanto a autoría, precisaba documentar con precisao o que ocorrera. Armas serían analizadas, os corpos submetidos a autopsia, exames toxicológicos solicitados. Testemunas entrevistadas, a vida recente do casal revisitada. A policía quería saber se había histórico de chamadas a residencia por violencia ou disturbios. Mas informou nao ter registro de visitas anteriores a casa. Ese dado mostraba unha limitacao común en casos de violencia conjugal. A ausencia de chamadas policiais anteriores nao proba unha relacao segura. Conflitos, ameacas. Abuso de substancias e comportamentos agresivos poden permanecer invisíveis ás autoridades porque parents tentam administrar as crises internamente. Porque a vítima nao acredita estar diante de risco mortal, porque a criancas envolvidas. Porque existe vergona ou porque a superficie social do casal continúa funcionando. Pouco a pouco, amigos derán relatos contraditorios, nao necesariamente por mentiren. Mas porque cada UM coñece apenas a parte do casamento que LHE fora permitida ver. Algunhas persoas descrebían BRYNN como mae dedicada. Orgullosa dos filos, alguén cuja casa e familia ocupaban grande parte da vida. Outras falaban de temperamento explosivo e problemas serios no casamento. Esteve Esmal, advogado que había representado Bill en divorcios anteriores se permanecerá en contacto con ele. Relatou que BRYNN tina dificuldade para controlar a raiva. Que o casal habíase separado máis de unha vez e que Bill mencionara ocasións en que precisara contelá. Andrea Diamond, amiga do casal, afirmou que BRYNNLHE falara de problemas conjugais. Mas admitiu nao ter percebido aquilo como prenuncio de algo extremo. Lisa Strand, segunda esposa de Bill, lembraria que ele falaba constantemente dos filos e dicía que ele e BRYNN estaban tentando resolver seus problemas. Tim Stack, amigo e antigo colega nos Groundlings, contaría que almocara con Bill apenas 2 semanas antes e houbira dele planos de diminuir o ritmo de trabalo durante o verao para pasar máis tempo como familia. Bill falara de BRYNN como afeto. Nao ofrecera ao amigo cualquier anuncio de que temía ser morto ou de que a casa estaba prestes a se romper definitivamente. Ese conjunto de depoimentos revelaba o casamento problemático. Mas tamén revelaba o motivo pelo cual ninguén agiu como se unha morte fose inminente. Peso as próximas vían discusoes, recaídas, raiva, frustracao e reconciliacoes. Vían Bill tentando manter a familia unida, falando das criancas, planejando ferias ou máis tempo en casa. Nao vían unha arma sendo levada até a cama naquela madrugada.
Depois que os corpos foran recolidos, os exames do legista acrescentaran elementos objetivos. Pil morrera embrazao 2 disparos recibidos en cuanto estaba deitado. Seu sangue não indicaba consumo de drogas ilegais. BRYNN presentaba concentracao alcohólica de 0,12%. Nivel acima do limite legal para dirigir na California. Além de cocaína consumida en período próximo a morte e sertralina en nivel terapéutico. A presença desas substancias despertou inmediatamente interese público e médico. Porque amigos habían mencionado súa luta anterior contra a dependencia e porque a combinacao podía intensificar alteracoes de humor, impulsividade e descontrole. Aínda así, os propios resultados non podían responder á pergunta central dos familiares, por que ela decidiu matar Pil? O exame dicía o que había en seu organismo, non narraba súa consciencia. Dicía que Pil estaba sobrio en relacao a drogas ilegais. Nao registraba o que ele sentirá ao se recoler para dormir depois da discusao. Dicía que BRYNN había usado cocaína pouco antes da morte. Nao transformaba súa escola homicida en accidente inevitável. O traballo policial tamén lidou con informacoes periféricas que poderían adquirir significado excesivo nun caso tao exposto. Surgiu noticia de que BRYNN había coescrito anos antes roteiro de comedia sombría chamado Reckless Abandon. Envolvendo drogas e a morte de marido dentro da trama. Investigadores conversaran como colaboradora do proxecto e analizaran o material como parte da obrigacao de verificar rumores. Mas deixaran claro que non había indicacao de que o roteiro explicase ou tivese desempenado papel no homicidio seguido de suicidio. Ese cuidado era importante. Depois de unha morte chocante. Cualquier semelanza entre ficção e realidade pode ser elevada a presagio. Como se a tragedia estivese anunciada en páginas guardadas. Mas unha investigacao responsável precisa resistir a tentacao de construir símbolos onde non a ligacao probatoria. A pista verdadeira estaba na madrugada concreta, BRYNN consumirá alcohol e cocaína. Discutirá como marido, matou-o en cuanto ele dormía, confesou o ato a Ron Douglas. Voltou para casa e se matou diante da aproximacao policial. Non era necesario inventar unha explicacao misteriosa para reconocer a violencia daquele percurso. En cuanto investigadores trabalaban, a consecuencia máis urgente ocorría longe das cámaras. Sean e Virgen precisaban ser entregues aos cuidados de parents. Na mana do crime, foran conducidos para unha delegacia. Aínda atingidos pelo choque e sema capacidade de comprender plenamente o que LHS sería contado. Familiares viajaran para Los Ángeles para asumir súa protecao. En poucas horas. As criancas pasaran de unha casa con pai e mae para a dependencia de adultos que terían de explicar o inexplicável sema aumentar aínda máis o sofrimento. Cualquier narrativa sobre o caso que se concentre apenas no choque causado aos faz corre o risco de reducir a maior consecuencia inmediata. Duas criancas perderán o pai pelas maos da propia mae e, instantes depois, perderán tamén a mae pelo suicidio dela. Elas non escolerán a exposica ou pública. Non tinan responsabilidade pelos problemas dos adultos e non poderían escapar do fato de que a morte de seus pais sería tratada como noticia nacional. O mundo se lembraría de Pil como áter brilante, para Sean e Virgen. Ele era o homem dentro da casa, o pai que recoñece seus talentos. Que compartilaba rotinas e cuja ausencia comecaria de modo abrupto nunha mana cercada por policiais. O impacto profesional explodiu quase inmediatamente. En News Radio, o elenco recebeu a noticia de que o de seus pilares non retornaría. Vileme Ceneal, con súa vaidade calculada e arrogancia hilariante. Deixaba de ser apenas o personaje disponível para novos roteiros e pasaba a carregar a memoria do áter que o criara. Os colegas non lamentaban apenas a perda de unha figura televisiva, mas de o homem que diariamente entraba no set. Conecia o ritmo de cada cena e oferecia aos demais unha confianza rara. The Simpsons. Os produtores comprenderán que as voces de Troy McClure e Lionel Hutz habían desaparecido con Pil.
Seus personagens não serían simplesmente entregues a outro ater. Porque parte esencial deles estaba naquela combinacao particular de entusiasmo. Falsidade encantadora e precisa o vocal que ele posuía. No universo do Saturday Night Live, antigos colegas foran confrontados con a morte de outro integrante amado do programa. Mas desa vez não por doenca ou autodestruica o visível do propio artista. Bill había sido morto en casa, por alguén con quen dividía a vida e os filos. Para amigos, había unha crueldade especial en recordar que, poucas semanas antes, ele falara de tudo o que había conquistado e do desexo de aproveitar a familia. Súa morte não parecía ocorrer depois de unha traxectoria en declinio ou de unha despedida implícita. Aconteceu cando aínda trabalaba, planejaba e parecía satisfeito con grande parte da vida. Do lado de fora da residencia en Encino. Jornalistas logo pasaran a relatar cada detal disponível, a chegada dos policiais. Os filos retirados, os corpos encontrados no cuarto, as armas, os papéis futuros. As voces que Bill aínda había gravado e que serían ouvidas depois de súa morte. Mas o coracao do caso estaba nun silencio que nenhuma cobertura conseguiría penetrar. Entre o momento en que BRYNN voltou do jantar e o instante en que Bill foi morto. Houve unha ruptura íntima para a cual non existiría testemuno directo. O público podería procurar causas na diferenza entre as carreiras, nos antecedentes de dependencia. No alcohol, na cocaína, nos medicamentos, no temperamento, nas dificultades conjugais, na presenza de armas dentro de casa. Todos eses elementos merecían investigacao e algúns serían fundamentais para entender o risco existente. Nenún deles devolvería a palabra final a Bill ou permitiría que ele dixese se acreditaba que a crise terminaría en separacao. Tratamento, reconciliacao ou máis unha mana de trabalo. O que permanece é o contraste máis doloroso. O homem que dedicara a súa vida a observar o comportamento humano. Transformar tensao en riso e criar personagens que divertían miloes não conseguiu ver. Na muller que dormía sob o mesmo teto, a decisao que o mataría. Na mana de 28 de maio de 1998. Cuando o sol já iluminaba as árboles de encino e os investigadores atraveseian a casa recolendo armas, registrando posicoes e preservando evidencias. Bill Hartman deixou de ser apenas a telematividade para tornarse vítima de homicidio doméstico. A cena inicial não apresentaba o misterio sobre quen disparara. Apresentaba algo tal vez máis difícil de suportar, a autora estaba identificada. Confesara ao amigo e morrería sen jamais enfrentar julgamento. En cuanto o asesinado non tería a oportunidade de explicar súas últimas horas nen de continuar sendo paí para os filos que foran retirados da casa aínda de pijamas. A comedia que ele construíra permanecería gravada. Pronta para facer persoas rir en reprises e episodios antigos. Dentro daquela residencia, porén, non había máis riso, personaxemo ou aplauso. Había unha cama onde o marido fora morto en cuanto dormía, 2 revólveres recolidos por policiais. Unha chamada de emergencia feita por o amigo en choque. Familiares viajando para buscar 2 criancas e a primeira percepcao pública de que a vida privada de Bill Hartman contina o perigo que súa imagen afável jamais permitiría ao público imaginar. Cuando o sol da mana de 28 de maio de 1998 comecou a iluminar as árbores e os telados tranquilos de encino. A investigacao sobre a morte de Bill Hartman janastia diferente de quase todos os casos de homicidio que asustan unha cidade. Non había o desconocido fugindo por unha rúa lateral, nen unha placa de automóvel a ser descifrada. Nen un vicino tentando decidir se o rosto entrevisto na madrugada pertencia ao estrano. Non existía unha perseguicao aberta, nemo suspense de saber se o asasino voltaría a atacar. Dentro da casa onde Bill vivía con BRYNN e os 2 filos. A policía encontrou a vítima e a autora do crime mortas no mesmo cuarto. A muller que podería ser interrogada sobre o que pensara. Planejara ou sentirá nas horas anteriores había encerrado a propia vida antes que cualquera gente pudese ouvilá. Por iso,
ha investigado Nao teria como objetivo principal descubrir que m'apertara o gatillo. Esa respuesta surgió quase inmediatamente, confirmada pela secuencia de acontecimientos. Pelas confesos feitas por BRYNN antes de retornar a residencia. Pelas armas encontradas e pelas evidencias do cuarto. O verdadeiro impasse sería outro. Máis obscuro e tal vez máis doloroso para todos os que conocían Pi. Comprender como unha discusa o dentro de casamento aparentemente funcional terminara en homicidio. Por que en un sinal anterior llevar a alguén a impedir a tragedia e como dar unha forma de responsabilidade pública a crime cuja autora estaba morta, deixando duas criancas sen pai e sen mae. Nas primeiras horas, os policíais precisaran tratar a casa como a disciplina fría exigida por unha cena de morte, mesmo sabendo que, do lado de fora, cada movimento sería observado por jornalistas e vecinos que já comecaban a comprender a identidade do home encontrado na cama. Viaturas ocupaban a rúa silenciosa, citas limitaban o acceso, agentes registraban entradas e saídas. E técnicos aproximábanse do cuarto onde a vida privada do casal había terminado de maneira irreparável. A cama era o centro de tudo. Alí estaba Pi, deitado. Sen saínais de que tivese trabado unha luta ou conseguido levantarse para se defender. A posicao do corpo e a ausencia de desorden compatível con confronto indicaban que fora sorprehendido. En cuanto dormía ou estaba en condicao de extrema vulnerabilidade. Ese detal alteraba profundamente o sentido do homicidio. Nao había ocorrido unha briga física que saíra do control en un segundo caótico, con dúas persoas disputando unha arma. A muller con que Mele dividía a casa aproximárase do home adormecido e disparara repetidamente a curta distancia. En termos investigativos, aquilo ajudaba a establecer a dinámica. En termos humanos, tornaba imposible afastar a imagen de confianza destruída. Pil se recolera ao cuarto após unha discusa o acreditando, ao que tudo indicaba. Que aínda existiría unha mana seguinte para lidar con os problemas do casamento. A investigacao comecou pelo que a casa podía dicerse en palabras. Había dúas armas envolvidas nos acontecimentos. A utilizada para matar Pil e outra empregada por BRYNN para se matar cando policíais retiraban as criancas do inmóvel. Os agentes precisaban documentar a localizacao dos revólveres, recoller cápsulas e projéteis, registrar manchas. Fotografar o cuarto e confirmar que ninguén máis estivera no ambiente durante o intervalo entre os disparos contra Pil e a chegada de Ron Douglas con BRYNN. Tamén precisaban determinar se as portas apresentaban saínais de invasao, se algún objeto había sido levado. Se había indicios de unha terceira persoa ou se toda a evidencia convergía para aquilo que Ron afirmaba ter ouvido da propia BRYNN. O resultado inicial apontaba con clareza para o homicidio seguido de suicidio. Nao había sinal de invasor. Nao había narrativa coherente que colocase outra persoa junto á cama de Pil cando ele foi morto. Había, ao contrario, unha secuencia directa. BRYNN saiu para jantar naquela noite. Retornou á residencia, discutiu como marido, matou-o depois que ele foi dormir, deixou a casa. Procurou Ron Douglas, declarou ter matado Pil, voltou ao inmóvel con ele e, cando a policía chegou, trancouse no cuarto e tirou a propia vida. Ron se tornou inmediatamente a testemunha máis importante da madrugada, nao porque tivese visto o asasinato. Mas porque encontrar a BRYNN no espaco estreito entre o crime e o suicidio. Ele era a persoa a que Mela escolera procurar depois de matar o marido. Esa escola podía jamás ser completamente explicada. Tal vez quisese confesar. Tal vez buscase alguén que a impedise de ficar socina como que había feito, tal vez estivese desorganizada pelo alcohol. Pela cocaína e pela dimensao de ato que nao podía ser desfeito. Cuando apareceu na casa de Ron, en Studio City, entre 3 e 3 e media da mana, ele nao recebeu unha visita normal. BRYNN estaba alterada e dicía algo que, en cualquier circunstancia anterior, teria parecido imposible, afirmaba ter matado Pil. Para Ron,
acreditar de inmediato exigiría aceitar que o mem conocido pelo humor. Pela afabilidade e pela rotina familiar estaba morto en súa propia cama. Asasinado pela esposa que agora estaba diante dele. O choque produz frecuentemente unha especie de atraso na comprehensao. Nao é que unha persoa escola ignorar o perigo evidente. É que a mente tenta encaixar unha frase absurda e me explica coes menos definitivas. BRYNN podía estar embriagada, podía ter brigado con pile exagerado. Podía ter disparado contra o objeto, podía estar dicendo algo sen conecao coma realidade. Ela mostraba unha arma, mas aínda así Ron precisou ver a casa para comprender. Os dois retornaran en carros separados a Encino. Durante o camino, segundo a informacao que chegou aos investigadores. BRYNN telefonou a outra persoa e repetiu a confisao. Esa segunda declaracao teria importancia porque indicaba que ela nao contou a Ron unha fantasía isolada producida por confusao momentánea. Outro contacto, en cuanto voltaba a casa, tornou a afirmar que había matado ao marido. Cuando Ron entrou na residencia e alcancou o cuarto, a verdade deixou de ser unha frase. Bill estaba na cama. Aquilo que BRYNN dixera era real. O amigo que podería ter chegado imaginando interromper unha discusa o encontrouse diante de corpo e de unha muller que, embora tivese admitido o asasinato, aínda permanecía libre dentro de unha casa onde dúas criancas dormían. A ligacao de Ron para a emergencia foi tratada pelos investigadores como unha peca fundamental da cronología. A gravacao preservaba o instante en que a violencia doméstica deixou o interior da casa e tornouse ocorrencia policial. Súa voz nao era a de alguén contando unha historia organizada depois de refletir. Era a voz de que me estaba dentro de unha situacao en movimento. Tentando informar que había o men ferido ou morto, que a esposa había confesado os disparos, que ela estaba embriagada e que había unha arma. Cuando a atendente preguntou se o tiro había sido intencional ou accidental, Ron nao tentou completar o que nao sabía. Dise nao ter idea. Ele sabía que BRYNN afirmara ter matado Pile e que Pile estaba inmóvel no cuarto. Nao sabía aínda o que había acontecido entre marido e muller antes dos disparos. A honestidade desa incerteza tornaba seu depoimento máis importante. Porque ele nao surgía tentando construir unha explicacao total. Limitábase ao que tina visto e ouvido. Ao chegaren, os policiais precisaran enfrentar unha situacao que aínda podía producir novas vítimas. BRYNN habíase fechado no cuarto onde Pil estaba morto. Ron informou que a arma usada contra Pil estaba con ele. Mas iso nao garantía que ela estivese desarmada. Dentro da casa estaban Sean e Virgen, criancas pequeñas que podían acordar. Caminar pelo corredor ou procurar os pais sen compreender que se encontraban nunha cena activa de risco. A acao policial concentrouse primeiro na retirada de las. Sean, con 9 anos, foi levado para fora. Depois, os agentes conduciran Virgen, de 6 anos, para longe do inmóvel. No momento en que a menina era retirada, ouviuse o disparo vindo do cuarto principal. BRYNN había usado outra arma para se matar. Para a investigacao, aquele disparo encerrou cualquier posibilidade de prisa ou interrogatorio. Para os filos, representou unha segunda perda ocorrendo en cuanto eran retirados da única casa que conecían como centro da familia. Os policiais poderían preservalos físicamente. Mas ninguén naquela roateria como protégelos da verdade que LHS sería explicada máis tarde. O pai fora morto pela mae e a mae morrera logo depois. A primeira versao pública oferecida pelo Departamento de Policía de Los Ángeles foi cautelosa. As autoridades falaran en homicidio seguido de suicidio e indicarán que o motivo aparente estaba ligado a discordia doméstica. A expresao parecía insuficiente, mas refletia o limite inicial da apuracao. Policiais nao podían afirmar que o crime ocorrera por ciume, dependencia química, ameaca de separacao, depresao.
Resentimento profesional ou cualquier combinacao deses elementos antes de entrevistar testemunas e receber exames laboratoriais. Sabían que BRYNN matara a Pi. Aínda non o sabían, e tal vez nunca subesem completamente. O que dentro dela convertera conflito en execucao. O corpo de Pil foi submetido a autopsia, así como o de BRYNN. Para os legistas, había preguntas objetivas a responder: ¿cuántos disparos o atingiran? ¿De que distancia? En que posica o probável se encontraba? Se había substancias en seu organismo e cual fora a causa precisa da morte. Os resultados confirmaran que Pil fora morto por múltiplos disparos en cuanto estaba na cama. Non había drogas ilegais detectadas en seu sangue. Ese dado tiene importancia particular porque, como divulgacao da tragedia, surgiram inevitablemente especulacoes sobre uso de substancias por parte do casal. Festas de Hollywood e unha posíbel desorden compartilada. A pericia afastou esa hipótese cuanto a Pil na noite en que morreu. Ele non estaba sob efeito de cocaína ou de outras drogas ilegais identificadas pelo exame. Era a vítima que fora dormir depois de unha discusa e non voltou a despertar. Os exames de BRYNN ofrecerán unha imagen diferente. Seu sangue presentaba alcohol en nivel de 0,12%. Concentracao superior ao limite legal usado para caracterizar embriaguez ao volante na California. Tamén foran detectados vestigios de cocaína, consumida en período próximo á morte. En niveis terapéuticos de sertralina, o antidepresivo comercializado como Zoloft. Os peritos observaran que a combinacao de substancias podía intensificar efeitos sobre o comportamento e producir estado mental extremamente alterado. A divulgacao deses resultados provocou unha busca inmediata por explicacao. Para o público. Era tentador olar para os tres elementos no sangue de BRYNN e encontrar neles unha resposta completa. Alcohol, cocaína e medicamento, misturados nunha mente fragilizada, terían producido a noite homicida. Mas a investigacao non podía transformar correlacao em absolvicao póstuman em presentar o exame toxicológico como se ele reconstruise intencao. Había unha diferenza esencial entre afirmar que BRYNN estaba intoxicada e afirmar que non teve cualquier controle sobre seus atous. Ela discutiu como marido, aguardou ou atravesou o período en que ele foi para a cama. Usou unha arma contra ele, deixou a residencia, dirixiu até a casa de mi amigo, confesou o homicidio, retornou. Telefonou a outra persoa como a mesma confisa e depois se fechou no cuarto antes de se matar. Esa secuencia demostraba a coes sucesivas e consciencia de que algo gravísimo había ocorrido. O sangue explicaba parte de seu estado. Non apagaba a responsabilidade pelo ato que practicara contra o home indefeso. A presenza de cocaína despertou especial atencao porque persoas próximas ao casal comecaram a falar sobre o histórico de dependencia de BRYNN. Amigos e familiares dixeran que ela enfrentara problemas con drogas e alcohol no pasado e que había buscado tratamento. Algúns relatos apontaban que pasara longos períodos sobre antes de voltar a beber e consumir cocaína. Para a investigacao, esa informacao non funcionaba como boato biográfico. Mas como contexto necesario, se Pil e BRYNN discutiran naquela noite sobre a recaída dela. A substancia encontrada no exame confirmaba que o conflito mencionado por persoas próximas tiña unha base concreta. Steven Small, advogado e amigo de Pil, relatou que o áter había deixado claro que o retorno de BRYNN ao uso de drogas colocaría o relacionamento en risco. Esa informacao fornecia unha posíbel lina para a discusa ocorrida após o jantar. BRYNN. Intoxicada e tal vez consciente de que súa recaída podería conducir a separacao ou a unha nova crise conjugal. Tería confrontado unha realidade que a enfureceu ou desesperou. Porén, como nenhuma testemunha ouviu a conversa completa e ambos morrerán, a investigacao permanecería incapaz de afirmar exactamente quais palabras precederán o crime. O silencio de Pil diante desa reconstrucao era particularmente injusto.
Ele se tornara o centro de especulacoes sobre o casamento sen poder dicer como tentar a lidar como problema. Se buscaba unha separacao, se pretendía oferecer ajuda. Se temía pela seguranca dos filos ou se acreditaba que BRYNN voltaría a se recuperar. Diversos amigos o descreverán como alguén dedicado aos filos e disposto a preservar a familia. Outros falarán de seu comportamento reservado e de unha tendencia a recuar emocionalmente durante conflitos. Esas observacoes poderían ajudar a entender a dinámica do casamento. Mas non deberían ser usadas para insinuar que súa distancia emocional provocou a violencia. En casos de homicidio doméstico, existe un risco perverso de bascular a personalidade da vítima en busca de algo que explique o ataque, como se unha resposta silenciosa. Unha ameaca de separacao ou unha dificuldade conjugal dividise a responsabilidade por un asasinato. Pil podía ter sido un marido imperfeito, podía ter evitado confrontos. Podía ter acreditado por tempo demais que os problemas serían administráveis. Aínda así, ele estaba dormindo cando BRYNN escoleu matalo. A investigacao reuniu relatos sobre o casamento e encontrou unha convivencia marcada por contrastes. Algúns amigos os descrebían como un casal afectuoso, elegante, ligado aos filos e capaz de demonstrar felicidade en encontros sociais. Outros lembraban explosiones de raiva de BRYNN, instabilidade, ciúme e episodios en que Pil tentara controlala ou afastar as criancas de ambientes tensos. Esas versoes non eran necesariamente incompatíveis. Unha relacao pode parecer calorosa en jantares, aniversarios e fotografías e tornarse destructiva dentro de casa. A violencia doméstica non